Al ser los guías espirituales de millones de personas alrededor del mundo, los sacerdotes, sin importar la religión, suelen enfrentar cara a cara a entidades del plano espiritual. No todas estas entidades son malignas, pero a menos de que se posea un temperamento y carácter muy fuertes, pocas personas serían capaces de enfrentar estas manifestaciones sobrenaturales o situaciones poco convencionales. Hoy, en Enigmas. Historias de sacerdotes. Comenzamos. Número 1. Mauricio. En la década de los 90, en Bogotá, Andrés Tirado siempre había creído que los supuestos casos de exorcismos de los cuales se le había hablado en el seminario no eran otra cosa que casos psiquiátricos. Aquella misa se llevó a cabo con toda normalidad. Una mujer llamada Margarita se acercó para recibir la bendición. De pronto comenzó a lanzar una serie de maldiciones. Este preguntó a la mujer quién era. Una voz profunda y masculina respondió: «Soy Mauricio». El sacerdote se las ingenió para interrogar al ser. Mauricio era un alma prisionera, enviada expresamente a terminar con la vida de Margarita. El espíritu confesó estar encerrado en una botella, enterrada en un cementerio local. Con ayuda de un empleado del lugar, Tirado cavó en la tumba indicada por el espíritu. Tal como lo advirtiera el demonio, dentro de la tumba se hallaba una botella. La tomó y se deshizo de él. Así la mujer volvió a la normalidad. Pero si crees que esta historia tuvo un final feliz, piénsalo de nuevo. Desde entonces, Tirado profundizó en los secretos del ritual del exorcismo a un costo elevado, pues, desde entonces, es presa de una serie de sueños y fenómenos en los cuales los demonios parecen estar cobrando las almas arrebatadas por este sacerdote. Número 3. Los curas asesinos del Callejón del Infierno. El solo nombre del lugar mismo tiene, por sí solo, una reputación inquietante, pues este debe su nombre no solo al hecho de haber sido lugar de ejecuciones públicas, sino también a 3 grandes incendios ocurridos en el lugar. Además de estos trágicos sucesos, el Callejón del Infierno fue el hogar de 2 sacerdotes cuya fe los llevó a intentar arrebatar la vida a personajes célebres. Martín Merino, en 1852, aprovechó la ruta de la reina Isabel II, quien, de camino a la Basílica de Atocha, pasaba cerca del lugar. Merino tomó ventaja de aquella rutina e intentó llevar a cabo el regicidio. Para fortuna de la soberana, el estilete del religioso resbaló con el corsé de la reina, lo cual la salvó de morir, mas no al padre Merino de ser condenado a muerte por su fallido intento de agresión. La sangre, no obstante, parecía estar destinada a correr en el Callejón del Infierno. Unos años después del intento frustrado de Merino, otro sacerdote, Cayetano Galeote, llevó a cabo en 1886 el asesinato del obispo Narciso Martínez. La razón del ataque fue porque Galeote consideraba que el obispo estaba alejado de la diócesis. Tal vez sea una simple coincidencia, pero no deja de ser curioso que 2 sacerdotes con ansias de sangre hayan vivido en un lugar con un nombre tan significativo. Número 4. El Jesús sin hogar. En pleno centro histórico de la Ciudad de México, uno de los sitios más concurridos de esta metrópoli, tuvo lugar una historia relacionada con la fe católica. Mientras paseaban por las calles aledañas a la catedral, una pareja notó la presencia de un vagabundo. Los jóvenes parecieron ver al indigente incorporarse. Un nerviosismo inexplicable los alejó del lugar, pues algo en el ambiente los hizo sentirse incómodos. Pero la pareja decidió regresar y confirmar la identidad de aquel individuo. Posiblemente se tratara de un inocente vagabundo necesitado de una moneda. No sabían que, previo a la crisis del COVID-19, la Catedral Metropolitana estrenó una nueva imagen en sus alrededores, el Cristo sin hogar. La pieza simula una imagen de Cristo recostada en una banca del parque. Poca gente se enteró de la presencia de la nueva escultura, la cual realmente simula muy bien la imagen de un vagabundo en plena calle. A nadie se le podría culpar si, pasando por el lugar en la noche, la imagen se confundiera con un vagabundo real. Los jóvenes confirmaron la naturaleza de aquella figura. El santo se había movido. Asustados, se alejaron del lugar, incrédulos, pero sumamente nerviosos después del incidente. ¿Habrá sido todo una confusión o realmente fueron testigos de una aparición paranormal?
Cuéntanos en los comentarios si conoces la escultura referida en esta historia o si conoces una anécdota similar en las inmediaciones de la catedral. Número 5. Las profecías de San Malaquías. San Malaquías fue un arzobispo escocés que ganó fama de santo gracias a curar al hijo del rey de Escocia, e incluso se cuenta que, ya fallecido, un joven con un brazo incapacitado recuperó la movilidad con tan solo posarlo en la mano del difunto. Sin embargo, San Malaquías ha trascendido gracias a sus visiones del futuro. En 112 lemas, San Malaquías utiliza algunas alegorías para describir a los papas y sucesos históricos importantes, una descripción de su carácter o decisiones relevantes. Dichas profecías comienzan con el lema Ex Castro Tiberis, cuya traducción es de un castillo en el Tíber, y corresponde a Celestino II, quien nació en un lugar llamado Ciudad del Castillo, al lado del río Tíber. Otro ejemplo se encuentra en Juan Pablo II, a quien describe con el lema de labore solis, es decir, el que trabaja de sol a sol, lo cual podría aludir a la constante actividad y los viajes de este pontífice a lo largo del mundo durante su reinado. El último lema de las profecías de San Malaquías es Petrus Romanus. Hasta el momento no existen indicios para suponer el significado de dicho lema, pero lo verdaderamente grave es que el lema va acompañado de una cita apocalíptica. De acuerdo a la profecía, el último papa reinará en medio de una persecución a la Iglesia Católica y verá cómo la ciudad de las 7 colinas será destruida, mientras el juez terrible juzga a su pueblo. La lista de los papas llega a su fin con dicha profecía. Sean meras coincidencias, no deja de inquietar sabernos casi al final de la lista de los papas profetizados por San Malaquías. Número 6. El Padre Pío. Considerado durante mucho tiempo un fraude, Pío descubrió su vocación a los 8 años, cuando entró al servicio de los monjes capuchinos. Se le ordenó sacerdote en 1910. Pío experimentó la epidemia de la gripe española, a la cual sobrevivió. Llevó a cabo la construcción de un hospital en plena Segunda Guerra Mundial, por lo cual sus colegas pensaron que dicho proyecto fallaría. Consiguió su objetivo fundando con ayuda de la feligresía en 1954. Desde 1912, Pío afirmó recibir constantes visitas del diablo, lo cual le ayudó a conocer varias formas de resistirse a su poder. El sacerdote había afirmado que el demonio le confesó temerle más a él que al propio San Miguel. En septiembre de 1918, sus manos y sus pies mostraron unas extrañas heridas. Las autoridades de la iglesia prohibieron a Pío dar difusión al milagro. Finalmente se le permitió seguir con su vida normal y, aunque las heridas resultaban evidentes, Pío jamás se quejó de ellas. Lo más extraordinario llegaría el día de su fallecimiento. A pesar de haber tenido aquellas extrañas heridas abiertas durante 50 años, al momento de su muerte, las mismas se cerraron en pocas horas, incluso sin dejar la más mínima cicatriz. Hombres de ciencia se siguen preguntando al día de hoy cómo fue que aquello ocurrió. A pesar de las dudas y acusaciones de la propia Iglesia, Pío fue canonizado en 2002 por Juan Pablo II, de quien se cuenta que Pío profetizó que llegaría al trono de Pedro. Número 7. Ignacio Périez. Los fines de semana en el barrio de Ruchi, a las afueras de la ciudad de Rosario, una multitud suele abarrotar las puertas de la iglesia. Acuden a ver al padre Ignacio Périez, conocido también como el Padre Milagroso. Périez nació en Sri Lanka. Fue ordenado en Londres y en 1979 desembarcó en Argentina, donde radica hasta la actualidad. La única forma de contactar con él es acudir directamente a su ministerio en Ruchi o acceder a la página web, donde incluso se transmite en vivo la misa de cada domingo. Périez es capaz de curar padecimientos graves únicamente con la imposición de manos, pero también se cuenta que posee el don de la profecía, pues varios de los fieles que acuden a él han contado cómo Périez sabe sus padecimientos y preocupaciones, incluso antes de mencionarlos. Se dice que el propio Papa ha solicitado su presencia para saber más sobre sus aparentes dones. Sin importar la fe que cada uno profese, o la creencia o no en un ser superior, estas historias indudablemente representan el enigma que puede llegar a ser la fe. Si el video te gustó, comenta, da like y comparte. Recuerda que puedes suscribirte al canal y por medio de la campanita de notificaciones te haremos saber cuando subamos videos. Te esperamos cada semana con un video de enigmas. Hasta pronto.